Este hombre tuvo un encuentro infernal con un Sasquatch a lo largo de una vía ferroviaria en las montañas humeantes. El final podría explicar por qué nadie ha logrado recuperar un cuerpo de Sasquatch. No querrás perderte esta historia. Así que toma una taza de café y disfruta de este paseo por territorio de Sasquatch. He estado viendo tu canal por un tiempo, Smokey, y finalmente reuní el valor para compartir mi encuentro con un Sasquatch. Sabes, hay gente que pregunta por qué nadie simplemente le dispara a uno ya, y, hombre, descubrí de primera mano que incluso las balas en los pulmones no les hacen nada a estas criaturas. En los años 70 y principios de los 80, tenía un pequeño negocio en lo profundo de los bosques de las montañas humeantes. Trabajaba a pequeña escala, por mi cuenta, y tenía unos pocos clientes leales que pagaban bien. Algunos detalles no puedo compartir, pero te diré que este negocio me tenía mucho tiempo en los bosques, más de lo que pasa un contador o un abogado. De hecho, pasaba tanto tiempo en esos bosques como los mismos árboles. Casi el único momento en que veía la civilización era en estos pequeños viajes de negocios, como los llamaba. Me reunía con algunos clientes, intercambiábamos unas palabras y un apretón de manos, y me iba con unos cuantos miles más en el bolsillo. En un buen día, pasaba tanto tiempo en el bosque que, si alguien iba a ver un Sasquatch por ahí, sería yo. Pero nunca vi nada. Osos, zorros, coyotes, pero ni un Sasquatch. Así que viví mi vida pensando que todo eso era un montón de tonterías. Y dicho esto, te llevaré al día en que me demostraron que estaba completamente equivocado. El día en que me di cuenta de que hay cosas acechando en esas montañas y bosques que nunca esperarías. En realidad, comenzaré con la noche anterior. Tenía algunas cosas que necesitaba resolver. Iba a conocer a un cliente nuevo en un par de días. Siempre me ponía un poco nervioso al conocer nuevos clientes. Muchas cosas pueden salir mal. Pero este caballero estaba dispuesto a pagar una buena cantidad. Y a veces tienes que correr grandes riesgos para obtener grandes recompensas. Normalmente hacía negocios alrededor de Johnson City y Knoxville, pero este tipo era de Atlanta. Ciudad más grande, más dinero. Aún así, era un viaje largo para hacer negocios con un extraño. ¿Quién sabe si se echaría atrás en el último momento o qué? Así que quería encontrar la forma más barata y conveniente de llegar allí. Bueno, tal vez no la mejor, pero sí la más barata. Eso era lo principal para mí. En ese entonces, no había mucho que no estuviera dispuesto a hacer para ahorrar unos dólares. Resulta que tenía un viejo amigo de montaña que trabajaba en el mismo negocio que yo. Así que lo llamé, le expliqué la situación, y él me sugirió que me colara en un tren para llegar a Atlanta. Pensé que estaba loco por sugerir eso, y, para ser honesto, un poco lo estaba. Pero sería un viaje gratis, así que realmente empecé a considerarlo. Después de varias horas caminando de un lado a otro, tomé la decisión. Lo planifiqué todo esa noche mientras tomaba una taza de café, hice las cuentas, y parecía que funcionaría. Con un poco de suerte, logré dormir unas horas y me levanté antes del amanecer. A la mañana siguiente, bajé de la montaña con una linterna, caminando muchas millas hacia la estación. Perdí el equilibrio varias veces bajando la montaña e incluso caí de espaldas un par de veces. En general, fue una caminata brutal. Y para empeorar las cosas, era principios de enero, así que hacía frío. Mucho frío. Finalmente llegué a la estación de tren al amanecer y vi el tren que me llevaría directo al infierno. Era un enorme vagón de carbón, de 1,5 millas de largo. Para ser honesto, no era mi primera vez haciendo esto. Había sido un polizón en tren cuando era niño. Me colé en el tren sin que nadie me viera y sin romperme una pierna. Llevaba todo lo que necesitaba para hacer la transacción, algo de comida y unas cuantas latas de cerveza. Todo iba bien hasta ese momento. Me cubrí con una bolsa de basura negra con 2 agujeros para los ojos, lo que me ayudó a mezclarme con el carbón. Lo único que quedaba por hacer era esperar. Y terminé esperando mucho, mucho tiempo. Hubo una fuerte nevada mezclada con hielo que causó un retraso, así que estuve enterrado en el montón de carbón durante horas, congelándome en el patio de maniobras.
Sin embargo, con el tiempo, la nieve y el hielo se despejaron, y finalmente el clima se calmó. Unas horas después de la mañana, el tren comenzó a moverse, alrededor de las 9 de la mañana. Las nubes se despejaron, dejando paso a un cielo azul, y el sol se reflejaba en la nieve con tanta intensidad que tenía que entrecerrar los ojos. Cuando comenzamos a rodar, abrí una de esas cervezas y descansé mis huesos del peso del carbón. El tren iba hacia el este, en dirección a las montañas. Después tomaría un desvío hacia el sur, en dirección a Georgia. Esperaba llegar a la ciudad antes del anochecer y conocer al caballero al día siguiente. Sin embargo, hubo un incidente en el camino y nunca llegué a Atlanta. Unos kilómetros al oeste del paso montañoso, el tren comenzó a reducir la velocidad, cada vez más lento, hasta casi detenerse por completo. Me sentí un poco nervioso, sin saber si me habían descubierto o algo así. Entonces vi un objeto en las vías a lo lejos. Había un par de árboles colocados en forma de X sobre los rieles. Hubo una tormenta anteriormente, como mencioné, pero no fue una tormenta de viento. Y esos eran los únicos 2 árboles caídos que había visto en todo el trayecto. Y casualmente estaban justo en el medio de las vías. Como dije, el tren tenía una longitud de 1,5 millas y pesaba una cantidad increíble, así que le costó detenerse por el obstáculo. De repente, chirrido, ¡bam! Arrastró los árboles unos 100 pies antes de detenerse por completo. Me mantuve escondido mientras los ingenieros bajaban del tren para evaluar los daños. En cualquier otra situación, habría ayudado, pero puedes entender por qué preferí mantenerme oculto. Los observé desde mi escondite, con la bolsa de basura sobre la cabeza, mientras se acercaban a los árboles. Parecía que lo tenían bajo control. De hecho, cuando lo pensé un poco más, casi parecía que esperaban que esto sucediera, porque comenzaron a reducir la velocidad mucho antes de que hubiera señales de los árboles. Varias millas antes, las motosierras resonaron por el valle y despejaron los árboles en menos de media hora. Luego volvieron al tren y emitieron unos cuantos toques de la bocina, y unos segundos después, algo en las montañas, a la izquierda de las vías, respondió a su señal. No sabía si era una máquina, un animal o qué, pero hizo un ruido similar al del tren, excepto que terminaba con un sonido metálico y chirriante. El ruido más extraño que jamás había escuchado. Definitivamente no provenía de un animal que conociera, y siendo un hombre de los bosques, me sabía todas las llamadas de los animales de memoria. Miré hacia la montaña, preguntándome si había algún edificio industrial o algo allí, pero solo había árboles, aparte de una torre de radio en la cima de la montaña. Después de que los ruidos extraños cesaron, todo quedó en completo silencio nuevamente. Entonces, uno de los ingenieros, el más joven de los 2, salió del tren cargando una enorme bolsa con algo adentro. Creo que era comida para perros. Caminó unos 20 pies hacia la línea de árboles, abrió la bolsa y dejó la comida allí, en la nieve. Miró a su alrededor como si estuviera nervioso y luego regresó al tren. No sabía qué pensar en ese momento. Solo pensé que era algo extraño y me recordó que tenía hambre. El joven volvió al tren y, finalmente, comenzamos a movernos de nuevo, aunque muy lentamente. Decidí almorzar ahora que estábamos en movimiento y comí como un perro mientras el tren avanzaba por las montañas. Unas horas después, el tren comenzó a reducir la velocidad nuevamente. Y, a poco más de 1 milla, vi 2 árboles caídos atravesados en las vías, igual que la vez anterior. En ese momento, realmente comencé a pensar que algo o alguien estaba colocando esos árboles allí a propósito. Esto no era obra de la naturaleza. Había unos 40 pies despejados a cada lado de las vías, así que el viento definitivamente no había lanzado los árboles hasta allí. Habían sido movidos por algo más. Mientras el tren se detenía, observé más de cerca el suelo, buscando huellas de vehículos, porque habría hecho falta uno para mover esos árboles. No eran retoños, eran pinos medianos. Mientras me inclinaba desde el lado del vagón para observar el suelo, no vi huellas de neumáticos, pero sí vi unas enormes pisadas hundidas en la nieve que conducían al bosque al pie de la montaña. Y no había rastro de los árboles siendo arrastrados.
Así que quienes los movieron los llevaban bien levantados mientras los colocaban en las vías. Parecía que tal vez había 2 individuos cargando los árboles, según el número de huellas, uno para cada árbol, supongo. Después de despejar los árboles, el ingeniero hizo la misma señal con la bocina nuevamente. Y esta vez hubo una respuesta diferente. El sonido de madera golpeando madera, como un tambor bajo, pero mucho más fuerte, provenía de las montañas a la derecha de las vías. Sonaba como si un árbol estuviera golpeando a otro con una fuerza tremenda. Después de que cesaron los golpes, el joven ingeniero bajó la pendiente del lado derecho de las vías, en dirección al sonido de los golpes de madera, hasta que llegó a un arroyo medio congelado. Llevaba otra bolsa de comida para perros y la lanzó al otro lado del arroyo. Cayó cerca de los árboles al pie de la montaña. Luego trepó de vuelta por la pendiente hasta el tren. Al poco tiempo, el tren comenzó a moverse lentamente otra vez. Pero esta vez siguió avanzando hasta alcanzar alrededor de 40 millas por hora. Escaneé las montañas buscando algo que pudiera explicar lo que estaba pasando. Pero todo parecía normal, al menos para mi ojo inexperto. De vez en cuando veía algunos árboles rotos a unos 10 pies del suelo. Pero eso podría haber sido causado por cualquier cosa. Estaba completamente confundido con todo lo que había visto y tenía mucho tiempo para pensar en ello. Pensé en las grandes huellas que había visto en la nieve, y la idea de Bigfoot cruzó por mi mente. Pero dije, no, no puede ser. Debe haber otra explicación. No voy a creer en el gran hombre peludo a menos que lo vea cara a cara o alguien traiga un cuerpo. Entonces creeré. Y la verdad, no tardó mucho en suceder. Logramos atravesar el terreno más accidentado alrededor de las 3 de la tarde y comenzamos a dirigirnos hacia el sur. Aún no habíamos salido completamente de las montañas. Las grandes montañas humeantes estaban a un lado y unas montañas más bajas al otro. Habíamos ganado velocidad y probablemente íbamos a unas 60 millas por hora en ese punto, así que pensé que llegaría a Atlanta justo a tiempo. Estaba pensando que iba a pasar un buen rato en la ciudad, quizás incluso comprarme un buen traje con el dinero extra y quedarme en un buen hotel. Bueno, sabía que en realidad no iba a gastar el dinero en eso, pero era divertido imaginarlo. Estaba atrapado en esos pensamientos cuando el sonido de la bocina del tren me sacó de mi ensoñación. Aparentemente, el tiempo se me había escapado, y ya estaba anocheciendo. Podía ver las luces de un pequeño pueblo a lo lejos, y supuse que debía haber un cruce ferroviario allí. Lo extraño fue que la señal de la bocina no era la que suelen usar en los cruces. De hecho, nunca había escuchado esa antes. Sonaba como una señal de advertencia de peligro o algo así. Seguíamos yendo a unas 60 millas por hora cuando noté algo moviéndose por el bosque, a la derecha de las vías del tren, en paralelo al tren. Estaba quizá a unos 20 pies dentro del bosque, moviéndose a la misma velocidad que el tren. Se desplazaba erguido, esquivando los árboles con movimientos bruscos. La criatura corrió en paralelo durante un tiempo antes de empezar a inclinarse en diagonal, acercándose al tren. Se acercó más y más hasta que estaba corriendo justo al lado. Era demasiado oscuro para ver qué era, pero definitivamente no era humano. Nunca había visto una criatura viviente tan rápida. No tenía idea de lo que planeaba esa cosa, pero lo descubrí pronto. Cuando estuvo justo al lado del tren, todavía corriendo a la par, levantó su largo brazo y lo enganchó sobre el borde del vagón de carbón. La criatura literalmente se colgó del lado del tren por un tiempo, hasta que se impulsó con un solo brazo y se arrastró dentro del vagón. Su cuerpo era de un negro profundo, y desapareció entre el carbón frente a mis ojos. Miré a mi alrededor para ver si había más, y cuando miré sobre mi hombro, vi otra enorme sombra corriendo al lado del tren. Levantó su brazo y se subió igual que la primera. Y maldita sea, apareció otra más detrás. Esa salió corriendo del bosque y también se subió al tren. Las 3 criaturas eran mucho mejores polizones que yo, eso seguro. No hay un humano ni ningún otro animal en el planeta que pudiera haberse subido a un tren como ese mientras iba a 60 millas por hora. No sabía cuántas más podrían aparecer y temía que alguna saltara al mismo vagón que yo. Me agaché en una esquina, intentando pensar en un plan para escapar.
No creía que la primera me hubiera visto, pero de las otras dos no estaba tan seguro. Esperaba que estuvieran demasiado distraídas al subir al tren para notar mi presencia. Algo que aprendí sobre el Sasquatch, sin embargo, es que realmente no puedes esconderte de ellos. Y definitivamente no puedes correr. El sol se puso detrás de las montañas al oeste poco después de que esas cosas subieran al tren conmigo, y no sabía lo que me esperaba. Lo único que sabía era que iba a ser una larga noche. Sentí una sensación de pavor y paranoia extrema. Nunca había sentido ese tipo de miedo en toda mi vida. Llevaba una pequeña pistola conmigo, pero eso no servía de nada contra criaturas de ese tamaño y velocidad. Lo único que me daba algo de tranquilidad eran las luces a lo lejos. Esperaba que el tren hiciera una parada en el pueblo y pudiera escapar corriendo. Los pocos kilómetros hasta el pueblo parecían cientos de millas, y estuve tentado de saltar del tren antes de llegar allí. Manteniéndome lo más tranquilo que pude, esperé con la pistola lista. Sentía que me estaba volviendo loco, porque cada montículo de carbón parecía la cabeza de una de esas cosas mirándome. Sabía que la primera estaba a unos 200 pies adelante y las otras dos a unos 200 pies detrás de mí. Me sentí un poco más tranquilo al acercarnos a la civilización. El tren pasó por los patios traseros de algunas casas, e incluso vi a una pareja mayor sentada en la mesa cenando, con la televisión encendida al fondo. Mientras tanto, había 3 criaturas infernales en el tren en su patio trasero, y ellos ni lo sabían. Pensé en hacerles señas pidiendo ayuda, pero estaban de espaldas y no habría servido de nada. Mi única esperanza era que el tren se detuviera en el pueblo. Pero siguió avanzando, pasando por todas las tiendas, restaurantes y cosas del lugar, sin mostrar señales de detenerse. Mi esperanza se fue desvaneciendo a medida que salíamos del pueblo y nos dirigíamos nuevamente hacia el desierto. Las luces del pueblo se desvanecieron detrás de mí, y no tenía otra opción más que defenderme a toda costa y hacer lo que fuera necesario para sobrevivir la noche. Las cosas estuvieron en silencio por un buen rato después de que dejamos el pueblo. No pasó nada. Solo me quedé allí, rezándole a Dios para que me ayudara a sobrevivir esa noche. A medida que avanzaba la noche, comencé a sentirme somnoliento. Tenía que pellizcarme para mantenerme despierto. Me quedé dormido por unos instantes y logré despertarme de nuevo. Eso sucedió varias veces. Finalmente, me rendí. Creo que habíamos cruzado a Georgia, y estaba completamente exhausto. Me enterré en el carbón y me cubrí con la bolsa de basura sobre mi cabeza, como había hecho esa misma mañana, y me quedé dormido como un perro viejo. No sé cuánto tiempo estuve dormido. Eventualmente, me desperté cuando algo golpeó mi cabeza. Era un trozo de carbón. Me sobresalté y miré a mi alrededor. Entonces, otro pedazo rebotó justo en mi cabeza. Al principio, me enfadé, pero luego recordé todo lo que había pasado antes, y mi enojo se convirtió en miedo. Busqué mi pistola y me acorralé contra la pared del vagón. Miré por encima de la cima del carbón y vi a una de esas criaturas humanoides negras arrastrándose en 4 patas hacia mí, moviéndose de un vagón al otro. Otra de ellas estaba de pie, observando desde detrás, y la tercera en el vagón de adelante seguía sin aparecer. Entré en pánico y casi salto del tren, pero había una pendiente muy pronunciada debajo de mí, y eso habría significado mi muerte, si no lo hacían antes las criaturas. La que se arrastraba hacia adelante se acercaba rápido, y preparé mi arma para disparar. Cuando apunté el arma hacia ella, se levantó por completo, mostrando toda su altura, y me lanzó un grito. El grito que hizo fue más fuerte que el tren, y quedé sordo por varios segundos. Me caí hacia atrás sobre el carbón y comencé a dispararle mientras estaba tirado en el suelo. Seguí disparando, pero no caía. Parecía tener algún tipo de armadura natural sobre su cuerpo. Era como si tuviera un exoesqueleto o escamas reptilianas, aunque su cuerpo estaba cubierto de pelaje áspero. Las balas sonaban como si estuvieran golpeando concreto. Terminé todo el cargador y, antes de que pudiera recargar, la criatura saltó dentro del mismo vagón que yo, a solo 50 pies de distancia, en el otro extremo. Me di la vuelta, con la esperanza de saltar al siguiente vagón, pero el primer Sasquatch había escuchado el alboroto y venía hacia mí.
Estaba en una situación desesperada. No tenía otra opción más que saltar del tren. Sin pensarlo, me lancé por el costado. Golpeé el suelo y comencé a rodar cuesta abajo. A mi alrededor, trozos de carbón caían al suelo como si fueran balas. Logré mirar hacia atrás al tren mientras rodaba, y vi a las 3 criaturas de pie, lanzándome trozos de carbón desde arriba. Uno de ellos me golpeó en el costado y me fracturó una costilla. Todo era un borrón mientras ganaba velocidad rodando por la montaña. Después de quizá un minuto, finalmente me detuve. No sabía dónde estaba, y los árboles giraban a mi alrededor. Grité pidiendo ayuda, pero mi voz solo resonó en el valle. Pensé que todo había terminado. Pero prefería morir ahí, en lugar de ser estrangulado hasta la muerte por esas criaturas. Así que me dejé estar, listo para morir. No podía mover las piernas ni nada. Lo que no sabía es que había un camino de tierra a solo 30 pies delante de mí. Eso lo descubrí poco después, cuando un auto pasó por allí. No me vieron, pero me dio una nueva esperanza. Aún podía usar uno de mis brazos, e hice todo lo posible para arrastrarme hasta el camino. Después de unos 30 minutos, las luces de un camión iluminaron el camino a lo lejos, y comencé a hacer todo lo posible para que me vieran. Un buen samaritano se detuvo y me llevó al hospital. Tenía hemorragias internas causadas por el impacto del carbón en mi costado y una larga lista de huesos rotos. Resulta que estaba cerca de Blue Ridge, Georgia, donde pasé un largo tiempo recuperándome y decidí abandonar la vida que llevaba. Ya no valía la pena para mí, así que un año después conseguí un trabajo en construcción. Solía pensar que esas cosas en el tren eran demonios o algo así. Pero después de escuchar los increíbles encuentros en tu canal, me di cuenta de que eran, sin duda, Sasquatch. Y todo tenía sentido. Creo que usaron el tren par.